Bien, regresamos entonces con Fernando Cáceres Freire, director ejecutivo de Contribuyentes por Respeto, con quien conversaremos sobre el sistema de pensiones, la reforma incompleta. Fernando, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, José. Bien, cuéntanos un poco cuál es el estado actual de la ONP, cuál es el estado en cuanto a número de contribuyentes, cuál es la deuda total, cómo se financia. Por supuesto. Nos hemos encontrado que hay dos grandes problemas de la ONP. Uno es el déficit. Estamos hablando de un déficit que ha llegado el año pasado a 5.000 millones de soles. Estamos hablando más o menos de 118% del presupuesto del MINSA. Y de otro lado, la falta de pago a cientos de miles, si es que no más de 1 millón de aportantes. ¿Cuántos son? Más o menos entre aportantes actuales y latentes. Estás hablando de 2.600.000 personas. Pero de los que están aportando efectivamente solamente es la mitad de ese número. El tema del déficit de la ONP es grave porque ciertamente son recursos mal utilizados, son impuestos mal utilizados, porque no solamente es que estamos sacando dinero de los contribuyentes para pagar pensiones, sino que ese dinero no está llegando efectivamente a quien más lo necesita. Ese es el punto, digamos, la piedra angular. ¿Cómo miden eso? ¿Cómo ustedes logran identificar quiénes deben y no deben percibir este aporte? Hay dos grandes grupos en riesgo. Uno es, que lo ha diagnosticado el BIT, ellos te dicen que entre 65 a 80% de los aportantes no van a recibir pensión porque no llegan a los 20 años. Eso quiere decir, digamos, que no van a tener derecho a nada. Es como si le hubieran creado un nuevo impuesto, el más regresivo de todos, por decirlo de alguna forma. Pero a esa cifra, que digamos aplicándola conservadoramente sobre 1.300.000 que son los aportantes actuales, estamos hablando de 800.000 personas con visos a crecer hacia más de 1 millón. Si lo aplicamos sobre 2.600.000, multipliquemos y sale más o menos el doble. Pero a esa cifra que sacó el BIT, que diagnosticó el BIT, que el gobierno no ha desmentido, solamente ha dicho, mira, esas cifras no son reales. Bueno, si no son reales, ¿cuáles son las cifras reales? ¿No? Hay que sumar todavía una cantidad muy grande de gente. ¿Qué gente? La gente más viejita, la gente más longeva y que tiene un problema de prueba de sus aportaciones. Estamos hablando de gente que antes del año 2000 aportó a la ONP. En ese caso, antes existía el Seguro Social, existía el Seguro Obrero, existía el IPS, y no logras acreditar sus pensiones porque le piden, por un lado, que ellos mismos lo acrediten y además que lo acrediten con documentos originales. Digamos, si la gente no tiene el documento original, la empresa ya no existe, muchas veces son empresas del Estado, Pesca Perú, por decirlo algo. Entonces la persona se queda simplemente en la calle. De hecho, hay como 300.000 juicios actualmente contra la ONP. Entonces, los grupos afectados no son solamente los que no llegan a los 20 años, van muchísimo más allá, Juan José. Si tomamos en consideración que la actual edad de jubilación es 65 años y la expectativa de vida del peruano promedio es 73 años, y que ello va a tender a, entre comillas, empeorar, aunque de verdad lo que estamos es mejorando la calidad de vida, pero va a empeorar esta diferencia cuando tengamos dentro de los 30 o 40 años próximos, pasemos los 100 años de expectativa de vida, ¿cómo se va a empeorar y agravar este problema? Sin duda, el problema se agravaría producto de que más gente, digamos, estaríamos aplicando estas cifras que el BIT ha estimado sobre una mayor cantidad de aportantes, justamente porque habría una esperanza mayor de vida. Pero, Juan José, más allá de exactamente cuál es el número, nosotros creemos que lo importante es determinar cuáles son los esquemas de solución para los grupos afectados. Tú tienes ahorita un grupo de gente al que le puedes decir, y es parte de nuestra propuesta, miren señores, a partir de mañana todos tienen que entrar a un sistema de cuenta individual. Es decir, no decimos necesariamente cierren la ONP, lo que decimos es, si quiere, o cierras la ONP o la ONP crea un nuevo sistema parecido al sistema privado de pensiones que lo han creado en México para administrar cuentas individuales. ¿Para qué? Para que la gente que más lo necesita reciba un subsidio directo en su cuenta individual, no una bolsa común que parece una pirámide, digamos, de ahorro que paga tarde, mal y nunca. Entonces, eso respecto de la gente hacia adelante. Para atrás, la cuestión es otra. Ahora, el presupuesto peruano este año ha sido más o menos de 108.000 millones de soles. Ahí es un poco la tragedia de los comunes. Es un fondo que la gente siente es de todos y a la vez no es de nadie. Por lo tanto, pues qué importa si yo estoy en la ONP o yo lo que quiero es recibir una pensión, más allá de si aporto o no aporto. Hay un tema también de un cambio cultural
previo a que tú puedas hacer una reforma de la ONP. ¿Cómo creamos ese cambio cultural sin un incentivo a que existan personas que deseen incluirse en alguno de estos sistemas, o privado o público, pero como tú dices, que esté individualizado? Ciertamente, hoy día, por ejemplo, hay gente que ingresa a la ONP porque cree que el Estado, digamos, no lo va a dejar desamparado. No, normalmente la gente que entra a la ONP no es la gente que más aporta, es la gente que menos aporta y que tiene esta expectativa de una pensión mínima de parte del Estado. Pero ingresan, digamos, de alguna forma incautamente a ese sistema común, ¿no? Bajo la creencia de que de todas maneras van a recibir algo, y se topan con que de repente 8 de cada 10 es el estimado del BID hacia el 2050, no va a recibir nada. Entonces, claro, tú me preguntas, oye, ¿cómo hacemos para que la gente empiece a cambiar un poquito el chip? Ciertamente es un proceso paulatino, porque lo que la gente debe entender es que el Estado, si entran ellos al sistema de privado de pensiones o a un sistema de cuenta individual administrado por la ONP, el Estado no es que se retira, ¿no? El Estado se queda supervisando y determinando quiénes son las personas que más lo necesitan para darles un subsidio. Te pongo el ejemplo de Pensión 65. Hoy día sale el gobierno y dice, para aquellos que, digamos, que no tienen acceso y han trabajado toda su vida. Perfecto. Nadie dice que no, siempre y cuando lo focalicemos bien, porque si no el tema se sale de las manos. Pero con mayor razón a la gente que sí aportó. Porque si no, ¿cuál es el mensaje que estás enviando? No importa si aportas o no aportas, si cumples o no cumples con las reglas, yo te voy a dar algo. Pero en este caso, digamos, si tú estás haciendo algo por la gente que nunca aportó, tienes que establecer algún tipo de solución para la gente que sí aportó. No puede ser que llegue, de repente la gente tiene 16 años acreditados, José. Y aquí entramos a otro tema. Digamos, si tú tienes 16 años acreditados y no llegaste a los 20 años, ok, de repente no me vas a dar pensión, pero ¿no me vas a devolver el dinero? Oye, hombre, eso suena a que me creaste un nuevo impuesto, ¿no? Entonces, al menos dame una pensión, si quieres una pensión mínima, a lo pensión 65. ¿Cuántas personas están en esa situación en la cual no han llegado a los 20 años, pero tienen cuentas creadas, han aportado y al final no reciben nada? Es bien difícil saberlo. Nosotros nos hemos reunido con la ONP, hemos preguntado un poco acerca de estos estimados, no nos han dado una cifra exacta de gente. De hecho, la única respuesta que hemos recibido producto de esta investigación, de esta denuncia que hemos hecho, es una respuesta muy tímida, digamos, y sin vocería abierta, simplemente diciendo una fuente de la ONP que no quiso revelar su identidad, diciendo que las cifras no son correctas. Perfecto, nosotros no nos creemos ni queremos ser los dueños de la verdad, pero como tú dices, lo primero es establecer un diagnóstico correcto. Saber, oye, ¿cuánta gente no llega a los 20 años de aporte? ¿Cuánta gente, digamos, pasa a los 20 años de aporte, pero no tiene cómo acreditar sus aportaciones? Una vez que tú tienes el mapa completo, que lo único que sabemos en este momento es que por lo menos asciende a 800.000 personas, que es el 65% de los aportantes actuales. Una vez que tienes eso, puedes caminar hacia una solución. La Asociación de AFPs, bajo la presidencia de Luis Valdivieso, ha presentado una propuesta legislativa para crear una manera de integrar a los asegurados en el sistema público, en el sistema privado, vía un bono de reconocimiento. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de leer esta propuesta? ¿Cuál es la opinión de ustedes? La hemos pedido, aún no hemos tenido acceso al documento, pero lo que hemos sabido por medios, básicamente, es que lo que está pensando el sistema privado de pensiones, y con razón, es cómo hacemos para que el sistema privado les dé unas mejores oportunidades a la gente que está ahorita aportando. Y esto es bien importante saberlo. Hay dos grupos en riesgo, los aportantes y los viejitos que ya no aportan, ¿no? Y nadie les ha reconocido nada, pero que sí aportaron en su momento. Entonces, está bien, para las AFPs ellos dicen, oye, nosotros les podemos ofrecer un mercado, unas mejores condiciones a la gente que está ahorita aportando. Y la idea allí precisamente es mejorar el bono de reconocimiento. Hoy día el bono tiene un tope de 60.000 soles. Si tú aportaste 100.000, sonaste. Ahora, disculpa que te interrumpa, pero lamentablemente el Perú pues no es un país que tenga como característica principal data confiable, ¿no? Y yo me imagino pues miles, si no tal vez millones de personas que han estado durante muchos años aportando, no han guardado los recibos de los aportes, y la ONP por ahí no tiene un listado real. ¿Y eso podría estar ocurriendo? Sin duda, Juan José. Nosotros hemos hecho un poco de trabajo de campo, hemos conversado con gente, mucha gente que nosotros quisiéramos haber traído a los medios para que converse de su declaración con nosotros, simplemente no lo quieren hacer.
porque, digamos, no quieren entorpecer el trámite frente a la ONP, pero pasa precisamente lo que tú estás diciendo. Esta gente ha aportado e incluso la ONP a veces los tiene registrados como aportantes. Me acuerdo perfectamente de un señor grifero de Huaraz que está registrado entre el año 62 y el año 73 como aportante a la ONP. Está en la Orcinea, el sistema, digamos, de registro de la ONP, pero le dicen, sí, está registrado, pero es que el problema es que no encontramos tus planillas. Oye, una vez que las empresas quiebran, la responsabilidad o se liquidan, la responsabilidad de guardar las planillas es del Estado. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasó con el Fondo de Vivienda. Correcto. Si el día de hoy los que aportamos en su momento a ese fondo quisiéramos hoy día que nos devuelvan la plata aportada, no hay registros de nada, Sí. no hay documentación, no hay sistema. Pero hay algunos casos, Juan José, donde hay muchísimos indicios de que la persona sí aportó. Esta persona, por ejemplo, aporta del 62 al 72 o al 73, y le dicen, se está registrado como aportante, pero no encontramos tus planillas. Del 73 al 83, ahí sí, porque claro, su misma empresa cambia de empleador, se formaliza un poco más el proceso. Pero entonces, si tú tenías, digamos, si la persona la tienes registrada, ¿no? Entonces, ¿por qué dices que esa persona no tiene...? Y además con el proceso inflacionario, hiperinflacionario, perdón, que vivimos en los años 80, poder hacer los cálculos reales y traer a valor presente los aportes de esas décadas debe ser un trabajo titánico para entidades que la verdad no tienen pues la mayor confiabilidad de data, ¿no? Ciertamente, una de las razones, por ejemplo, por las cuales el bono de reconocimiento no es tan atractivo es justamente porque no tiene interés. El interés real es cero, ¿no? Justamente en la línea, porque digamos, vinimos de todo un proceso muy desordenado y muy deficitario, y al menos le añadieron el índice de precios al consumidor. Pero justamente para poder mejorar esas condiciones y que la gente pueda voluntariamente migrar y encontrar una mejor oportunidad en el sistema privado de pensiones, ese bono de reconocimiento es una de las mejores alternativas que debe ser mejorada. Ahora, siendo realistas, lo más probable es el status quo. ¿Qué es lo que va a suceder de acá a 3, 5 años? Nosotros esperamos, digamos, que el status quo en el sentido de que la ONP permanezca, efectivamente es lo más probable, por una serie de razones, incluyendo razones culturales, idiosincráticas, pero lo que sí queremos es que se piense en caminar desde un esquema de cuenta individual, de cuentas de reparto, de bolsa común, hacia un esquema de cuentas individual administrado por la ONP. Yo creo que eso, incluso los afiliados a la ONP han salido en una nota hace poco en un medio, diciendo que ellos quieren hacia adelante un cambio y que hacia atrás se reconozcan los derechos, y va un poquito en la misma línea. La gente está reconociendo hoy en día, Juan José, que algo tienes que hacer para mejorar el status quo en este tema. Muy bien. Bueno, Fernando, te agradecemos la visita, ha sido como siempre muy ilustrativa y esperamos tenerte con otras investigaciones en futuros programas. Con todo gusto. Bien, te agradezco mucho. Vamos a una pausa y regresamos con Pablo Secada, investigador del IPE. Como todos los jueves vamos a estar conversando con ellos. Hoy el tema de hoy día es el agua y el medio ambiente en Lima. Vamos a una pausa y regresamos.